Hoy vamos a ver cómo realizar las relaciones en Access, pero para eso tenemos que entender qué es lo que necesita el programa para poder relacionar una tabla con otra. Entonces os he puesto aquí el esquema de una base de datos, lo que sería por ejemplo una inmobiliaria, en el que tenemos 4 tablas. Entonces, esta inmobiliaria se dedica a gestionar alquileres. Entonces, tenemos por aquí la tabla de arrendador o propietario de la vivienda, con una serie de campos, código de arrendador, el nombre, apellidos, DNI, la dirección, municipio, etcétera. Luego tenemos las propiedades, ¿eh? Que son de esos propietarios, de los arrendadores, pero que están a disposición de la inmobiliaria. También posee un código de propiedad, cada una de ellas para que la identifique, dónde está situada, los metros cuadrados que tiene, de garaje, número de habitaciones, etcétera, precios y demás. Luego tenemos aquí la tabla arrendatario o inquilinos. Entonces aquí van a ser aquellas personas que vayan a arrendar la vivienda. Y también necesitamos pues, sus datos. Les vamos a asignar a cada uno de ellos un código de inquilino, podría ser el DNI o uno que inventemos nosotros. También nombre, apellidos, DNI, teléfono, etc. Y por último vamos a tener una tabla de alquileres en la que vayamos a relacionar las propiedades que tenemos para alquilar con quién es el inquilino. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que hace realmente Access? Lo que hace Access, voy a empezar por aquí para que veáis, voy a empezar con la tabla de arrendador o propietarios. Entonces tenemos aquí identificados a nuestros propietarios, ¿vale? Pues el primero, Ivonne Urruzola, con sus datos, y se le ha asignado que tiene el código 001. Entonces, si yo quiero saber qué propiedades tiene, ¿qué vamos a hacer? Ir a la tabla de propiedades y nos fijamos, Ivonne, código 001. Pues vengo a esta tabla de propiedades y busco dónde está el código del arrendador. Desplazamos un poquito y aquí está. Y Ivonne era el 001. Pues aquí tenemos, en esta fila de aquí. Aquí aparece la 001. Con lo cual tiene esta vivienda en la calle Hernani 5, quinto B de Donostia. ¿Vale? Marta, vamos a ver qué tiene Marta. Marta es la 002. Pues si venimos aquí y buscamos la 002, resulta que Marta tiene dos propiedades, la primera y la cuarta. Entonces, Marta es la propietaria de Miraconcha 3, cuarto D, y además es propietaria de otra vivienda en la Alameda de Recalde de Lasarte. Entonces, lo que hacemos es ver qué campo tienen en común las dos tablas. Entonces, siempre tienen que tener un campo en común, ¿vale? Que en este caso va a ser el código de propietario o arrendador, ¿vale? Es el mismo campo, aunque aquí le he puesto nombres diferentes, para que veáis que puede tener nombres diferentes, pero lo que tiene que tener en común es el contenido. En este caso, pues el 001, el 002. ¿Vale? Guruts, por ejemplo, que es el 003, pues vendríamos a esta tabla, buscaríamos el 003 y diríamos, pues mira, Guruts es propietario de la vivienda situada en la calle Zubita 54 de Donostia. Entonces, esto mismo es lo que hace Access. Para relacionar diferentes tablas, tiene que tener un código en común. ¿Qué pasa? Que el 001, en la tabla de propietarios o arrendador, solo lo puede tener una persona, en este caso Ivonne. Entonces, en esta tabla y solo en esta tabla, tiene que ser clave principal, ¿vale? Porque si no es clave principal, el programa Access no sabe dónde tiene que buscar. Entonces, siempre busca en el que es clave principal, en ese campo. ¿Qué pasa? ¿Que tiene que ser clave principal en la tabla de propiedades? Pues no, porque aquí ya no va a ser único. En nuestro caso, Marta tiene dos viviendas, la de Miraconcha y tiene también la de Alameda de Recalde. Entonces, aquí, pues sí se ha creado otro clave principal, que es el código de propiedades,
pero no el código de propietarios o arrendadores. ¿Vale? Aquí ya no tiene que ser ni clave principal y además se tiene que poder repetir porque un arrendador puede tener más de una vivienda, ¿vale? En alquiler, con lo cual se ha de poder repetir. Y en cambio aquí, en la tabla de arrendadores, tiene que ser único, no se puede repetir. ¿De acuerdo? Vamos a ver cómo más tenemos relacionada nuestra base de datos. Entonces hemos visto que arrendador tenemos relacionada el código de arrendador o propietario con código propietario, ¿sí? ¿Vale? Tenemos también que propiedades a su vez está relacionada el código de propiedad, entonces cada una de estas viviendas se le ha asignado un código de propiedad. PR001, PR002, PR de propiedad 003, etc. Y está relacionado con la tabla de alquileres. Entonces, aquí hacemos lo mismo. Yo si quiero ver si una vivienda está alquilada o no, yo digo, a ver, mira Concha, PR001. Vengo a la tabla de alquileres. ¿Está alquilada? Pues sí, aquí aparece. PR001. ¿Y a quién se lo ha alquilado? Mira, a aquel que tiene como código de inquilino el IN 002. Entonces lo que tengo que hacer es venir a la tabla de arrendatarios o inquilinos y ver quién es el IN 002. Pues vengo aquí, IN 002, y digo, mira, Imanol Marañón. Entonces lo tiene alquilado Imanol. ¿Vale? Entonces las relaciones, ya os digo, tiene que tener siempre un campo en común entre todas ellas. Ya podéis ver que aquí tenemos código de inquilino, cada inquilino, pues Imanol, por ejemplo, acabamos de ver que lo tenemos aquí, ¿vale? Entonces, tenemos a Imanol, Imanol es el 002, Imamen es el IN 001. Y aquí también tiene que ser clave principal el código de inquilino. Cada inquilino solo puede tener un código. ¿Vale? Entonces se relaciona con la tabla de alquileres a través del código de inquilino, busca ese código de inquilino en alquileres, que ve Access que está relacionado con el código de propiedad, busca qué código de propiedad es y busca aquí en esta otra tabla de propiedades ese código de propiedad. ¿Vale? Entonces voy a ir a Access para que veáis. Bueno, ya las tengo aquí relacionadas. Voy a eliminar la relación para que veáis. Entonces, elimino la relación. Y si yo no las tuviera relacionadas, ¿qué haría? Pues cogería, digo, yo sé que tengo que relacionar el campo que es clave, ¿sí? La llave. Entonces digo, vale, código de arrendador. ¿Dónde tengo yo aquí código de arrendador o propietario? Digo, pues aquí está. Entonces cojo de donde tengo la llave y arrastro hasta el campo correspondiente. Digamos que código de arrendador o propietario es el mismo. Y ya le estoy diciendo que me tiene que unir las tablas a través de estos dos campos. Es interesante marcar estas tres opciones. Exigir integridad referencial significa que va a comprobar que el dato que yo tenga en la tabla de las propiedades existe realmente en la tabla de los propietarios. Porque si yo le asigno que una propiedad es de el código 3520 y resulta que yo no tengo ningún propietario 3520, pues luego a la hora de hacer las consultas no va a funcionar. Entonces, si exijo integridad referencial, evita que yo pueda meter un dato en la tabla de propiedades que realmente no existe en la tabla de arrendador o propietario. ¿Vale? Y actualizar en cascada los campos relacionados es que si yo aquí, en la tabla de arrendador o propietario, cambio, por ejemplo, los códigos y en vez de llamarles 001, ahora le pongo TP001, pues directamente va a cambiar también en la tabla de propiedades. Y si elimino un propietario, pues al eliminar en cascada los registros relacionados, también coge y me elimina las propiedades que tiene dicho propietario.
Entonces, es interesante marcar estas tres opciones. ¿Veis? Y ya directamente se crea la relación. Y siempre es igual, ¿eh? Voy a eliminar esta. Y sería lo mismo. Digo, aquí, llave, código de propiedad. ¿Tengo aquí en alquileres código de propiedad? Pues sí, pues arrastro desde la llave hasta código de propiedad. Y lo que os comentaba, marcamos exigir integridad referencial y eliminar en cascada los registros relacionados. Dato importante que tenemos que tener siempre en cuenta cuando vamos a crear las tablas. Si yo aquí al código de arrendador le pongo, por ejemplo, que va a ser tipo numérico, no puede ser que luego en la tabla de propiedades, en vez de tipo numérico, le ponga tipo de dato, de texto, por ejemplo, porque me va a decir que el tipo de dato no coincide. Y entonces, cuando yo quiera hacer las consultas, me va a dar error. Entonces, es necesario siempre, siempre, siempre que ponga el mismo tipo de datos en ambas tablas para ese campo, ¿eh? Entonces, ya os digo, si yo aquí al código de arrendador le he puesto numérico, en la tabla de propiedades también le tengo que poner numérico. Si en cambio, pues no sé, al código de propiedad le he puesto que es texto corto, pues tendré que poner aquí al código de propiedad en la otra tabla también texto corto. Entonces, tienen que coincidir, ¿eh? Ya os digo, no vale poner autonumérico en uno y en el otro texto. Ha de ser siempre el mismo tipo de datos, pero eso ya cuando estemos creando las tablas. ¿Vale? Entonces, cuando estemos aquí creando las tablas en el modo diseño, ¿vale? Al código, si yo pongo aquí texto corto, en la siguiente tabla también a ese código de inquilino le tendré que poner entonces texto corto. ¿Vale? Para poner la clave principal, veis aquí la llave y es ponerse sobre el campo. Ahora, bueno, ya tengo la relación, no me deja. ¿Vale? Pero es venir, clicar sobre el icono de la llave, de la clave principal, y así es como asignamos la llave. Y acordaros, clave principal tiene que ser solo en su tabla, ¿eh? Si estamos en la tabla de propietarios, pues el código de propietarios en la tabla de propietarios y no en la de propiedades o en la de alquileres, no. Siempre en su principal. Entonces, teniendo estas cositas en cuenta, os tienen que salir las relaciones sin ningún problema.